La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hola amigos de Televisión Católica de la Arquidiócesis de San Salvador. Soy el Padre Jeffrey Artavia, misionero redentorista, párroco de la Parroquia del Perpetuo Socorro. Vamos a compartir el Evangelio de este día, miércoles 5 de octubre. Está tomado este Evangelio del evangelista San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio que nos da la oportunidad de reflexionar en una de las dimensiones de la vida cristiana evidentemente más importantes, que es precisamente el tema de la oración. Vivimos en un mundo que a veces dice no necesitar de Dios. Vemos en la vida de muchas personas que prescinden de Dios, que no tienen una vida, vamos a decir, espiritual o una vida de encuentro con el Señor, de una vida de fe, de una vida religiosa, por decirlo de una manera. Vemos que hay una gran dispersión en los ambientes en los que nos movemos, que hay muchísimas cosas que seducen al hombre, que le llaman la atención, que le hacen ocupar su tiempo. Pero aun cuando esto lo constatamos en la vida de nuestra sociedad, nos damos cuenta también que con todo y eso existe en la mayoría de las personas una profunda necesidad de lo trascendente, de lo espiritual. Y entonces por eso vemos que surgen modas de un tipo, diríamos, pseudo espiritual, y entonces así es como vemos que en las librerías hay abundante literatura sobre angelología, por ejemplo, o vemos cómo incluso la propuesta de esta tendencia llamada Nueva Era, pues amalgama, junta elementos, diríamos, religiosos de diferentes religiones y elementos también, diríamos, sociológicos. En el fondo, todo eso es expresión de que el ser humano lleva en su interior un gran anhelo de la trascendencia. Nosotros los creyentes, los cristianos, los católicos, sabemos que ese anhelo de trascendencia nosotros lo podemos llenar a través del encuentro con el Señor en la oración. Hoy el Evangelio pues, nos presenta a estos discípulos que le piden a Jesús que les enseñe a orar. La necesidad de orar es muy grande en la gente. Uno como sacerdote encuentra muchas personas que se acercan y le dicen: Padre, por favor, ore por mí, ore por mi necesidad, usted que está más cerca de Dios. Y uno entiende que la gente se lo plantea desde esta perspectiva por la vocación a la que hemos sido llamados los sacerdotes, pero en el fondo todos estamos llamados en el día a día de nuestra vida a tener un encuentro personal con el Señor, a orar. Y el Padre Nuestro es la propuesta de Jesús para nosotros. A veces decimos: es que yo no oro porque no sé orar, no sé qué orar. Pues bueno, Jesús nos enseña que lo importante delante de Dios no son las muchísimas palabras ni las muchísimas formas, sino que lo importante delante de Dios es la sinceridad del corazón. Y el Padre Nuestro es una oración sencilla que tiene todos los elementos, donde le pedimos al Señor lo fundamental y donde sabemos que de esa manera glorificamos también al Señor. La oración no es un lugar para que el Señor me cumpla los caprichos. Y a veces hay gente que dice: yo por eso no rezo, porque el Señor a mí no me escucha. No, lo que pasa es que el Señor, al que nosotros oramos, es un Padre bueno, y como Padre bueno no nos puede dar todo lo que le pidamos, porque no todo lo que le pedimos es realmente lo que nos conviene. Si un padre llega si un hijo, le viene donde su padre y le dice: papá, mamá, regálenme una pistola, un arma, pues un padre que es responsable no se lo va a dar. Pues del mismo modo, a veces nosotros acudimos al Padre pidiendo muchas cosas, pero muchas de esas cosas no son las que realmente el Señor sabe que nosotros necesitamos. Por eso la invitación de este Evangelio es a que nos acerquemos al Señor en la oración, a que confiemos en Él, a que descubramos que este es un Padre bueno, que sabe cuáles son nuestras necesidades y que nos da lo que realmente Él sabe que nos conviene. Ojalá que la motivación
que estos discípulos tuvieron al pedirle a Jesús que les enseñara a orar, y la, vamos a decir, respuesta de Jesús que les enseña una oración, nos haga caer a todos en la cuenta de que también nosotros debemos día a día de nuestra vida orar para encontrar en el Señor precisamente todo aquello que más necesitamos en nuestra vida cristiana. Así que, amados hermanos, sintámonos invitados a perseverar en la oración, no nos desanimemos y tengamos siempre nuestra confianza puesta en el Señor. Que Dios les bendiga. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.